Las relaciones afectivas y sexuales son centrales en la vida. Construir relaciones sanas, respetuosas y equitativas es fundamental para nuestra felicidad y la de las personas que queremos. Pero, ¿cómo aprendemos los hombres esto del amor? Nos enseñan que en las relaciones afectivas debemos aparentar seguridad, no expresar emociones, llevar siempre la iniciativa, ser 100% heterosexuales y considerar a las mujeres como un trofeo. También nos cuentan mitos o falsas creencias sobre el amor romántico, que fomentan nuestra inseguridad y legitiman la dominación de los hombres hacia las mujeres. Veamos qué enseña a los varones el mito del amor romántico. El mito del amor romántico es relativamente reciente y Disney tuvo mucho que ver en su popularización. Son infinidad las canciones, novelas, películas o series que proclaman lo que debe ser el amor. El protagonismo puede ser de él o de ella, da igual. Están hechas para adiestrar a las niñas y a las mujeres. A muchos varones nos pueden parecer empalagosas, pero ya nos vienen bien. Nos dibujan como el héroe que supera 1000 obstáculos para obtener el premio gordo. La chica guapa e indefensa que cae rendida en nuestros brazos. Las mujeres no son seres frágiles, princesas o diosas. Son personas completas, con sus dudas, inseguridades, aciertos y errores. Y solo hay una forma de tratarlas, como seres iguales, ni más ni menos. Con el avance del feminismo, el cine crea personajes femeninos protagonistas, que no esperan al príncipe. Otra cosa son los valores que defienden, tradición, familia, pero ese no es nuestro tema. Una vez que encuentras a tu media naranja, es tuya para siempre. La peor consecuencia de este mito es el sentido de propiedad. Una vez conquistada, quiera o no, ella me pertenece y se intenta dejarme, que se atenga a las consecuencias. Carmen es un ejemplo de sublimación de esta posesión violenta. Pensar que los celos son amor nos lleva al control sobre la otra persona y a negar su derecho a un proyecto de vida propio. Algunos relatos, por el contrario, intentan mostrar la complejidad de las relaciones afectivas y las consecuencias de idealizar el sentimiento amoroso. Los ejemplos de historias que presentan a la mujer como un trofeo son incontables. Quizá el más clásico sea la Agente 007. La chica Bond es un premio sexual para el protagonista. Thelma y Louise fue una de las películas de éxito que mostró a dos mujeres independientes que se negaban a ser el botín de un macho alfa, aunque su trágico final no anima mucho a imitarlas. El estándar es la pareja monógama y el esquema muy simple: chico conoce chica, chico pierde chica, chico supera las dificultades y acaba conquistándola. El otro cliché es el triángulo amoroso, en el que siempre hay uno o una que pierde. El tercer modelo normalizado es el de la esposa en casa y la amante en secreto. Rara vez se contemplan relaciones entre 3 o más personas, abiertas, consentidas y sin engaños. Formas no monógamas de crear vínculos fuertes, relaciones de apoyo mutuo, basadas en el respeto, el compromiso y la reciprocidad. Se llamó revolución sexual. Hoy se puede llamar poliamor. El amor heterosexual ha sido tradicionalmente el único y sigue siendo abrumadoramente mayoritario en la ficción. Poco a poco, el amor lésbico, el amor gay y la vivencia trans van accediendo a las pantallas. Es ya muy común incorporar una pareja del mismo sexo en la trama, aunque su número está lejos de reflejar la realidad. Algunos estudios dicen que en España hasta el 10% admite tener relaciones homosexuales. La tiranía romántica les dice a las mujeres: el amor verdadero te hace sufrir.
y a los hombres. Porque la tratabas demasiado bien y eso las mujeres no lo soportan. Cuanto más caña las das, más cachondas se ponen. Eso es así. Nada más absurdo. Hacer sufrir a la pareja no es amor. Si amas a alguien, tu deseo, tu único deseo, es que sea feliz. Un amor no correspondido puede doler, pero no anula a la persona. Amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El amor es una sensación increíble, pero la pasión amorosa no es un estado de locura que justifica relaciones insanas, irrespetuosas y no equitativas. Estos mitos favorecen relaciones basadas en la desigualdad y la dominación, y como no responden a la realidad, generan falsas expectativas, frustración y fracaso. La psicología distingue entre enamoramiento y amor. El enamoramiento es un vivo sentimiento hacia otra persona, con la que se desearía estar siempre. El amor es afecto, ternura, placer por el bienestar de otra persona y deseo de ser correspondida. El amor tiene tres componentes: pasión, intimidad y compromiso. Según el peso de cada uno, el amor puede ser encaprichado, loco, vacío, compañero, cariñoso, romántico o consumado. Cada vez más hombres no compartimos el patrón de sexualidad hegemónica e intentamos aprender otras maneras de vivir el amor, basadas en el respeto, la ternura, la felicidad de la persona amada y que ante todo excluya cualquier forma de violencia.